Buenos días, amigos y amigas. José Juan Núñez de Consultores Especializados. Un gusto saludarlos esta mañana de miércoles. Aquí en Reynosa, Tamaulipas, hace un clima extraordinariamente bello esta mañana. En preparación para lo que viene, creo que la temperatura va a bajar estos días. Nos espera una Navidad bastante fría, según los pronósticos, pero estamos preparados para ello. El día de hoy tenemos para ustedes una cápsula muy interesante, pero quisiera empezar planteándole un par de preguntas a todos ustedes que ven este video. ¿Cuáles creen que sean las dos principales virtudes de cualquier implementador de la mejora continua? Para un servidor, esas virtudes o esas características son: la primera es que debe atreverse, ser osado para retar el status quo que llamamos, o el estado actual de las cosas. Debe ser capaz de retar el estado de las cosas y pensar en un estado mejorado futuro. Y la segunda característica importante para cualquier implementador de mejora continua es la curiosidad. Es decir, la habilidad de hacer preguntas o de satisfacer las dudas que tengas sin ninguna vergüenza, tratar de hacer preguntas que a veces pueden resultar incómodas o pueden resultar muy obvias las respuestas para las personas que están inmersas en el proceso. Hemos platicado en algunas cápsulas, en algunos talleres que hemos asistido con respecto a lo que llamamos ceguera de taller. ¿Qué es la ceguera de taller? Es aquella característica, aquella inhabilidad o aquella ceguera que adquirimos a los desperdicios o a los problemas del proceso. Es muy común que cuando le preguntas a una persona que tiene años trabajando o mucho tiempo trabajando en algún proceso y le preguntas sobre algo que evidentemente para ti es una deficiencia, y él no la ve, no la alcanza a ver porque ya se adaptó a ese estilo de vida, ya se adaptó a ese estilo de hacer el proceso y ya carece de la habilidad para ver más allá de su propio trabajo diario. Entonces, el buen implementador de la mejora continua, llámese manufactura esbelta, llámese Six Sigma, llámese cualquier otro sistema que hay por ahí, hay varios sistemas de mejora continua, varias metodologías, debería ser capaz de retar el status quo, retar el estado de las cosas y hacer preguntas para poder aprender del proceso y mejorarlos. Y les traigo un pequeño cuento, una pequeña narración que agrupa toda esta situación y la importancia de hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado para dejar de hacer cosas que pueden ser desperdicio para el proceso. Y él se basa en una de los mudas, de los desperdicios tipificados de manufactura esbelta, que le llamamos el sobreproceso. ¿Qué es un sobreproceso? Es cuando hacemos más actividades de las que el cliente requiere o el proceso mismo requiere, simplemente porque así lo hemos hecho siempre, se hacen esas actividades y redundan en más desperdicio o incluso en crear defectos o crear pérdidas para la empresa o para el proceso que estemos desarrollando en ese momento. Y este cuento se basa en los siguientes personajes: una esposa recién casada, su madre y su abuelita. Sucede que la esposa recién casada quiere impresionar a su marido con sus habilidades para cocinar y le habla telefónicamente, le da un telefonazo a su mamá para preguntarle por una receta familiar tradicionalmente muy famosa en la familia, que es la pierna de cerdo a la ciruela. Es un platillo muy sofisticado que la hija vio que la madre preparaba, pero que nunca aprendió a hacer. Entonces le habla para preguntarle la receta. Y la madre le dice: mira, hija, para empezar vas al mercado y compras una pierna grande. Después tienes que comprar ciruelas, vinagre, vino blanco, y le da una serie larga de ingredientes. Y cuando los tengas, me hablas para decirte cómo lo vas a hacer. La hija va al mercado, trae los ingredientes y le habla nuevamente a la madre. Ya tengo todos los ingredientes, ma. ¿Qué tengo que hacer? Le dice la madre: bueno, primero prepara la salsa de la siguiente manera. Le da instrucciones para que haga la salsa con la ciruela, el vino blanco, el vinagre y todo lo que le pidió. Después, continúa la madre, coloca la pierna grande en la mesa, con un cuchillo con todo cuidado, le cortas la parte de enfrente, cortas la parte de atrás y la parte central, el trozo de carne del centro, es lo que vas a sazonar con el vinagre, con la ciruela y lo metes al horno por tanto tiempo y le describe la receta que tiene que hacer. La hija lo hace al pie de la letra, termina con un guisado o con un platillo delicioso. El marido recién casado queda encantado por las habilidades culinarias de su esposa, está encantado con ello. Al día siguiente, la hija le llama a la madre para agradecerle que le haya pasado la receta y que le haya ayudado con la cocina. Y le agradece y le pregunta muy extrañada, sin embargo:
Le pregunta, oye, ma, todo está muy claro y quedó muy bien la receta, pero tengo una pregunta. ¿Por qué razón tengo que cortar la parte de adelante de la pierna, la parte de atrás de la pierna y solamente cocinarlo el centro? No lo entiendo porque pues yo quiero más porción, yo quiero cocinar más pierna en vez de quitar esas partes. La madre le responde, fíjate, mija, que nunca le pregunté a tu abuela por qué, pero lo que yo pienso es que probablemente la sangre del puerco se acumule en los extremos de la pierna, por lo tanto, esos trozos de carne no saben igual, saben distinto, saben diferente por la sangre acumulada internamente. Eso es lo que yo pienso, pero ¿por qué no le hablas a tu abuela para preguntarle? Bueno, la hija cuelga el teléfono, levanta nuevamente y le habla a la abuelita que vivía en una ciudad lejana, ya una señora de edad muy avanzada que no escuchaba muy bien, pero al fin logra explicarle. Abuelita, ¿cómo estás? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, etcétera. ¿Cómo te ha ido con la pandemia y todo lo demás? Y finalmente logra preguntarle, oye, abuelita, mamá me explicó cómo hacer la pierna de puerco a la ciruela, pero tenemos una duda. ¿Sí me escuchas, abuelita? Y la abuelita, sí, mi hija, te escucho muy bien. Dime cuál es tu duda. ¿Por qué razón tenemos que quitar la parte delante de la pierna, la parte atrás de la pierna y solamente cocinar el centro? ¿Por qué están haciendo eso, mija? Me dijo mi mamá que tú le habías enseñado y que te vio hacerlo así por muchos años. Ah, mi mamá piensa que es porque la sangre se acumula en la pierna y por eso tenemos que tirar los extremos para que la carne sepa bien. Y la abuelita empieza a sonreír y le dice, no, mijita, lo que pasa es que tu mamá aprendió la receta cuando estaba muy chiquita, muy joven. En aquellos años éramos muy pobres, mijita. Y la cocina que yo tenía, pues era muy pequeña. La estufa que yo tenía era muy pequeña y el horno era chiquitito. Y la pierna de puerco entera no cabía en el horno. Y yo tenía que cortarla para que cupiera la parte del centro. Esa es la explicación por la cual tradicionalmente, generación tras generación, la familia cortaba la pierna de puerco y solamente procesaba la carne del centro. Porque en su momento, cuando la receta fue creada, no había los recursos necesarios para procesar la pierna completa. Esa tradición de cortar la pierna y ocupar solamente la parte central se fue pasando de generación en generación. Se preguntaron ustedes qué relación tiene esto con la industria, con nuestros procesos. Mucho. Muchas de las cosas que los operadores, que los empleados, que todas las personas hacemos, tiene que ver con lo que nos enseñaron hace muchos años, cuando las condiciones quizás eran distintas. Hoy en día, ahora mismo, esta situación internacional de la pandemia nos ha enseñado, nos ha hecho evolucionar con nuevos métodos, nuevas maneras para poder comunicarnos, que no existían hace 3 o 4 años, hace 2 años incluso. Todo evoluciona, todo cambia y solamente aquellas personas que son capaces de retar el estado actual y hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado son capaces de mejorar los procesos, hacerlos más económicos y mejorar márgenes de utilidad. Eso es todo, amigos y amigas, con esta cápsula. Espero que les haya gustado. Mañana es 24, es Nochebuena, y viene el 25. Tengan mucho cuidado con la pandemia, no se congreguen en lugares públicos, tengan cuidado a quien invita a sus casas. Típicamente las agencias de salud nos recomiendan solamente hacer reuniones con las personas con las que típicamente convivimos. Con las demás personas nos podemos comunicar por ese excelente medio que es Zoom, mediante videos, mediante llamadas telefónicas. Por favor, usen su cubreboca en todo momento cuando estén en lugares públicos o frente a personas. Todo mundo queremos salir lo más rápido posible de la situación y está en nuestras manos lograrlo respetando las medidas de sanidad adecuadas. Gracias por tu atención, estamos en contacto, cuídense mucho.